Hola hermanita, buenas noches. Vamos a continuar con Proverbios 21 y hoy solamente nos vamos a enfocar en el versículo 9. Y dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hoy vamos a ver el tema, hermanas, de la convivencia familiar en el hogar y la importancia de una buena compañera como esposa. Principalmente, ¿verdad? También puede ser que no estés casada y puedas ser una mujer rencillosa en el trabajo, con tus amistades, etcétera. Pero bueno, vamos a ver primeramente qué significa en un rincón del terrado. Bueno, pues en la cultura judía, el terrado era un lugar de retiro, ¿no? Y de hecho todavía existe, o sea, un espacio donde la persona puede y podía estar a solas y meditar en paz. En algunos lugares este terrado podría ser en la azotea o en la esquina de su casa. El caso es que tenía que ser un lugar solito, ¿no? Donde solamente se pudiera meditar. Y bueno, pues aquí Salomón sugiere, ¿verdad?, que es mucho mejor ese espacio, así solito en paz, que un hogar con una mujer que siempre está causando problemas, que es conflictiva, ¿no?, que tiene discusiones continuas. Y bueno, vamos a ver qué significa rencillosa, o sea, mujer rencillosa. Esta palabra rencillosa significa contienda, pleito, pelea, discutir, debate. O sea, esta mujer nunca cede, hermana. Siempre quiere ganar. Entrando más a profundidad, se refiere a una mujer que no puede controlar sus emociones. ¿Pueden creerlo? O sea, no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. O sea, se deja llevar por su ira, por su enojo, por todo. Y bueno, ahorita vamos a ir analizando, pero quiero que leamos otro proverbio que es muy similar, hermanas. ¿Qué significa cuando hay versículos que se parecen? Que el Señor está muy interesado en que escuchemos su palabra, en que son muy importantes estos consejos para no caer en estas situaciones, porque van a destruir un hogar, hermanas. Se los digo de verdad. Y bueno, vamos a leer Proverbios 27:15, que está más ahí adelantito, y dice, gotera continua en tiempo de lluvia y una mujer rencillosa son semejantes. Se fija, o sea, nuevamente esa gotera, han visto que cuando es época de lluvia esta gotera y no te deja en paz, o sea, vas y le pones o a ver qué haces, pero no puedes estar, es insoportable, ¿no? Entonces es semejante a una mujer rencillosa, prefieres irte a otro lugar que vivir en un lugar así, ¿no, hermanitas? Y bueno, pues vamos a ver, como les comentaba, que este versículo va mucho más allá, ¿no? Y que aplica a cualquier relación. Como te comentaba, puede ser con el esposo, puede ser entre amigas, compañeras de trabajo, familiares, e inclusive en la misma iglesia, ¿no? Puede haber personas que sean así muy rencillosas y conflictivas y todo mundo le rehuye y dice, ay no, yo de lejitos mejor, ¿no, hermanas? Pero bueno, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes si eres rencillosa, peleonera y todas estas características que vimos, ¿no? Bueno, pues es alguien que siempre está discutiendo, ¿no? Siempre quiere ganar, siempre está peleando, siempre tiene pleitos, nada le parece bien, tiene una actitud negativa, no acepta que está mal, todos pueden estar mal menos ella, ¿no? En todo quiere tener la razón y constantemente está enojada. Y bueno, pues lo que te acabo de decir no es normal. O sea, si te has identificado en esto, por ejemplo, que nada te parece bien, que siempre está, ay, eso está mal. Y dentro de ti, a lo mejor no lo expresas, pero dentro de ti siempre estás así, ¿no? Siempre estás discutiendo. No, es que eso es así. Y te dicen, y no, pero que no sé qué. O sea, no te das la capacidad, o no te das más bien la oportunidad de escuchar, de tener verdaderamente un oído atento.
hermanita, o estás enojada todo el tiempo, y por una persona enojada normalmente siempre está así, ¿no? Con pleito, con pelea. Obviamente siempre quiere tener la razón. Y bueno, hermanas, nuestro hogar, escúchame bien, nuestro hogar debe ser el refugio para nuestros esposos y nuestros hijos, ¿no? Y obviamente de los que formen parte de nuestra vida. Si llega a familiares, si llegan hermanos de visita, debe ser ese refugio, que digan, yo quiero ir ahí porque se siente una paz y me escuchan, me aconsejan, o la persona acepta sus errores, no sé, hermanas, pero fíjate, quiero que vayamos, antes de comenzar a desarrollar este versículo, si no nos vamos a Proverbios 14, que dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Mas la necia con sus manos la destruye. Si tú quieres seguir siendo necia, así, porque una persona peleonera y tal, es una persona que alguien ya le ha dado un consejo y no entiende y sigue de necia, aferrada a su pecado. Bueno, pues quiero que sepas que tu hogar va directo a la ruina, directo, y tus hijos contigo, tu esposo y todos, porque aprenden tus maneras o no pueden estar en paz ahí. Como te decía, no es un hogar de refugio y prefieren irse a todos lados y menos estar ahí contigo, mujer que me escuchas. Tu esposo igual, luego no por eso decimos, ya me engañó, ya se fue con la otra, ya esto, ¿por qué? No es, hermanas, no estoy justificando a nadie, pero muchas veces por eso el varón se va, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, como te decía este versículo, la mujer sabia edifica su casa, o sea, su hogar, lo construye, lo sana, etcétera. Pero esta mujer sabia, ¿de dónde viene la sabiduría, hermanas? Pues del Señor, ¿verdad? Si tú no estás con Dios verdaderamente, no vas a tener la capacidad de nada. Por eso dice en Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Está hablando el Señor Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero sabes, hermanas, a veces nos creemos que estamos tan bien, somos tan religiosas. Sí, vamos a la iglesia, escuchamos prédicas, ponemos alabanzas, vamos a los miles de congresos, pero no obedecemos a Dios. No lo obedecemos. Es tan fácil, tan sencillo. Dice, Señor, sé humilde, aprende a ser humilde y mansa. Entonces es sabia, pone en práctica la palabra. De verdad, hermanas, pone en práctica. Hemos visto tantos matrimonios destruidos. No saben cuántas hermanitas me han dicho, Eli, si te hubiera hecho caso en ese consejo, o si hubiera hecho caso al consejo que me dio fulanito, mi matrimonio no estuviera destruido, mis hijos mal. Se los prometo delante del Señor, hermanas. ¿Cuántas mujeres así? ¿Cuántas mujeres buscan por psicólogos? Dicen que no ha sido suficiente Dios, porque Dios no las escucha, no hay una respuesta, no ven ese milagro y se van en busca de psicólogos. ¿Y saben qué? Pasa el tiempo y peor, se vuelve peor su estado, hermanas. Apenas el martes, hermanitas, tuvimos una consejería con una hermana que le hemos aconsejado muchas veces y no ha hecho caso. Y saben que tristemente este martes que fuimos, bueno, les voy a decir algo. Normalmente como cristianas solemos escuchar la palabra, ay, qué bonito, sí, me hace sentir muy bien, sí, y se los digo porque nos ha pasado, ¿no? Das consejería, ay, me siento tan en paz, el Señor me ha hablado, sí, lo voy a poner en práctica, y no se hace. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor te habla en una ocasión y no obedeces, el Señor ya no te vuelve a hablar, hermana. Ya ni puedes entrar a la presencia de Él, dice el Señor. O sea, si no me vas a hacer este caso, si no vas a obedecer, no tengo nada más que decir, ¿no? Nada más. ¿Qué pasa? Que con esta hermana que le habíamos dado consejo, siempre nos decía, ay, qué en paz me siento, qué lindo, qué linda la palabra y tal, pero no obedecía. Volvíamos a tener otra consejería, no, es que no pude, etcétera.
otra vez consejo, ¿no? Mira, es que la palabra de Dios dice así. Bueno, manitas, para no hacerle larga, yo creo por eso el Señor me permitió hasta hoy hacer este audio, porque pude ver de cerca, de verdaderamente, hermanas, lo que es una persona rencillosa de pleito, que no quiere obedecer, ¿no? Que ha estado destruyendo su vida. Y bueno, le dimos consejo el martes y nos dijo que creen que estuve en una ansiedad, así hasta vómito tenía, y fui con un psicólogo y me siento tan en paz. Bueno, mi esposo y yo nos quedamos así como de, si se de onda, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, pues obviamente exhortamos con amor, confrontando con el pecado. La palabra del Señor dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, ¿verdad? Que yo os haré descansar. No dice, vayan al psicólogo, vayan con el terapeuta, vayan con la vecina. O sea, venid a mí. El Señor siempre quiere que vayamos a Él primeramente, hermanas. Ni siquiera buscar un consejo con alguien. Primeramente es con el Señor. Y después vas con alguien para que te reafirme lo que el Señor te ha dicho, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy con esto, hermanas? Que después de que dimos este consejo y empezamos a exhortar, la personita que se dice que es cristiana se puso mal, agresiva, no saben, ya después nos estaba diciendo que utilizamos la Biblia para hacerla sentir muy mal. Después creo que se dio cuenta y fue cambiando su actitud y terminó como se dice este dicho, ¿no? Pues a lo mejor humillada en el aspecto de que se dio cuenta que hizo mal, ¿no? Su actitud. Ella se evidenció solita lo que ella quería achacar a los demás, que los demás eran los que estaban mal, etcétera, etcétera. Pues ella solita se evidenció que la que estaba haciendo mal, que era rencillosa, con pleitos, etcétera, era ella, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, hermana, lo que les comento es que una mujer sabia edifica su casa, y una mujer sabia es una mujer que depende de Dios completamente. No va a buscar a nadie, sino va a buscar a Dios. Y ahorita les voy a decir unos versículos que hablan de esto. Pero bueno, hermanita, si tú te das cuenta que eres rencillosa, ¿no? Peleonera, que hay amargura, que peleas de todo, hay contienda, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, fíjate, tienes que reflexionar en las causas, ¿no? Hay muchas causas, puede haber traumas, puede haber inseguridades, ¿no? Donde tu autoestima está por el suelo. Entonces esos traumas pueden ser muchísimos, hermanas, ¿no? En familia, sociales, ¿no? Ajenos, con tu esposo. O sea, hay demasiados traumas desde tu niñez que pueden haber pasado, pero solamente el Señor sabe cuál es la raíz. Entonces tú debes de ir con Dios y decirle, no, o sea, muéstrame, Señor. Y verás que el Señor lo hace. El Señor es fiel, el Señor te va a traer a memoria, te va a poner en una situación y vas a saber qué hay, qué está pasando. Así como nuestros pecados, a veces pensamos que estamos muy bien, así como esta mujer rencillosa, peleonera, que puede pensar que está muy bien y no se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. O sea, Dios es el único que nos va a hacer entender esos errores, hermanitas. Y fíjese que les voy a platicar aquí rapidísimo algo que me pasó. Pero siempre le estoy diciendo al Señor que me muestre todo lo malvada. Y bueno, vaya que soy malvada, hermanas, de verdad. Y yo le decía, Señor, muéstrame hasta los detalles que no te agradan, ¿no, hermanitas? Y bueno, yo viajo mucho en el metro para ir al trabajo y suelo así y usar mucho pecero, ¿no? Entonces me siento, trato según yo de no pelear, de no estar como en conflicto, pero si de repente veo que alguien se pega mucho a mí o algo, si le digo, ay, se recorre un poquito, por favor, o te molesto si te haces un poquito más para allá, ¿no? Así. Y si no, si me siento incómoda, si reconozco, ¿no, hermanas? Pues fíjense que el lunes precisamente en la mañana que me fui al trabajo, iba yo orando al Señor y diciéndole esto. En eso, hermanas, me senté
y enfrente de mí se sentó un señor así como muy a sus anchas con su celular. Y se subió una pareja que se sentó también ahí. Y entonces vi que la señora apenas si cabía y el señor, su esposo, se sentó a un lado de ella y como que se le quedó viendo al otro diciendo, oye, pues tiene mucho espacio, ¿no? Y la señora bien en paz, bien tranquila, le dijo, así estoy bien, yo voy cómoda. Y se fueron platicando bien tranquilos, hermanas. Entonces yo los iba observando y yo entre mí, yo dije, si yo estuviera ahí, yo le diría al Señor, disculpe, ¿me permite? ¿No? ¿Me permite? Tengo poco espacio. Pero me quedé meditando, ¿no? Me quedé observándolos y la señora iba súper incómoda, hermanas. O sea, yo, iba así toda chueca y yo entre mí dije, ¿por qué no le dice? O sea, como yo un poco ansiosa de decir, ¿por qué no le dice, no? En eso, el que iba como a sus anchas viendo el celular, de repente se percató y volteó y los vio y se acomodó y les dijo, ay, disculpen, les dejé poco espacio. Y se sentó bien y ya los dos, el esposo y la esposa, muchas gracias. Con eso el Señor me hizo sentir, hermanas, me hizo ver más bien que yo hubiera actuado muy diferente y todo el camino hubiera ido a lo mejor de malas, ¿no, hermanas? Porque me ha pasado. Pero bueno, eso aprendí y el Señor siempre me ha ido enseñando así y digo, Señor, debo de cambiar mi actitud, no debo de ser así, debo de ser como esa pareja. Siempre el Señor nos va a ir mostrando, hermanas, por eso se los digo, el Señor es tan fiel y así me ha ido enseñando cada cosa para ir puliendo mi carácter. Él sabe nuestro anhelo, ¿verdad, hermanitas? Que queremos ser como Él. Y bueno, para no hacerle más larga, hermanas, ustedes deben de tomarse el tiempo para buscar la guía de Dios y a lo mejor con la ayuda de alguien más, ¿no? Pero siempre, hermanitas, siempre no queriendo que te digan lo que tú quieres escuchar, hermanas. Siempre con la disposición de lo que te digan, no importa si te duele, porque la verdad duele, ya lo hemos visto, pero siempre es para crecer, ¿no, hermanas? El Señor siempre quiere que crezcamos y va a utilizar a estas personitas para ayudarte. Entonces, me encanta Proverbios 25:12, hermanas, porque nos habla acerca de tener un oído dócil. Fíjense, dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Una persona que tiene oído dócil es un sabio, por supuesto, ¿no, hermanas? Y una persona que va a reprender también tiene que ser una persona sabia, tiene que saber hablar la palabra, tiene que tener conocimiento. Les voy a decir este mismo versículo en la traducción de la Biblia de Dios habla hoy y fíjense cómo dice. Como anillo y un collar del oro más fino es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. O sea, los dos son igual de hermosos. O sea, un anillo y un collar de oro, el más fino, así que tú ves y dices, qué hermoso ese collar. Híjoles, qué hermoso ese anillo. Pues así es el sabio que reprende y el que sabe recibir la reprensión. O sea, esas dos personas son hermosas delante del Señor. Entonces, cuando tú pidas ayuda, si tú te has dado cuenta de esta situación que eres rencillosa y quieres pedir consejo, hermanita, sé hermosa delante del Señor y aprende a escuchar. ¿Sale? Entonces vamos a ver de dónde pueden venir también estas rencillas, hermanas, de dónde pueden venir estos conflictos y estos malos entendidos que puede haber en nuestro hogar. Bueno, pues vamos a ir a Santiago 4:1. Y aquí Santiago, con la misma pregunta, se responde con otra pregunta. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y vean aquí cómo responde con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y bueno, más adelante si lo quieren leer está muy hermoso, pero ¿de dónde viene todo, hermana? Pues de nuestros miembros, de nuestras pasiones, ¿no?
Estas pasiones que se refiere a la codicia y la envidia, hermanas, al dinero, a los terrenos, a las joyas, a los viajes, ¿no? Para presumir, etcétera. Entonces, muchas veces, hermanas, todas estas situaciones viene del amor al dinero. O sea, la raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces una esposa dice, es que yo quiero tener esa casa, es que yo quiero tener ese carro, es que yo quiero tener ese cuerpo, es que quiero tener esos viajes. Y está traumada y está ahí y quiere y desea, ¿no? Y tantas veces el mal es el amor al dinero, hermanas. ¿Cuántos pleitos pueden haber, por el dinero, por esa codicia, esa envidia, ¿no? Porque ese dinero nos va a dar deleites y placeres aparentemente. Pero, ¿saben? Quiero que vayamos al Salmo 73, donde habla David, cuando le dio por querer codiciar. Dice el Salmo 73, del 2 al 3. Dice David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí David tenía envidia, hermanas, de las personas malvadas y perversas. Ustedes pueden leer ahí adelante como él, pues literal se está quejando. O sea, Señor, yo soy bueno esto y mira los otros, pues te prosperan, etcétera, ¿no? Pero me encanta el 17, hermanas, ahí adelantito, Salmo 73, seguimos ahí mismo, pero en el versículo 17 dice David, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí se refiere a que cuando David estaba en esa presencia de Dios, con Dios, ¿verdad? Adorándolo, en esa intimidad, comenzó a comprender lo que Dios iba a hacer acerca de los malos, ¿no? O sea, ahí cuando tú realmente entras a la presencia de Dios y dejas tus cargas y con Él, Señor, pasa esto, y dejas que el Señor te hable en su palabra, vas a empezar a comprender, hermanas. Eso nos deja aquí bien claro, por eso dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, ¿no? Entonces tú puedes tener envidia, tener contienda por esas personas malvadas, arrogantes, por tus mismas pasiones. Pero bueno, aquí a lo que vamos, hermanas, es que regularmente todos estos pleitos vienen de nosotras, de lo que no está solucionado en nuestro interior, ¿no? En nuestras emociones. ¿Y qué debemos hacer, hermanas? Vamos a ver aquí unos tips para no ser rencillosas, ¿sale? Y bueno, vamos a ir primeramente a Santiago, que ya hemos leído varias veces, pero que es difícil, ¿verdad? Que luego no lo ponemos en práctica, y hablo por mí, hermanitas. Santiago 1 del versículo 19, ahí, 1:19. Y dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque si vemos el que sigue, dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si tú eres una persona enojona, rencillosa, con pleito, no te mientas a ti misma que estás haciendo la justicia de Dios. No, porque aquí dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú estás enojada, nunca vas a obrar conforme a lo que Dios dice, ¿no? Conforme a la justicia de nuestro Dios. Entonces, el primer punto, o sea, ahorita les dejé aquí unos tips para no ser rencillosas, pues el primer punto es aprender a oír. Ponte en el papel de la otra persona, ¿no? O sea, escúchalo verdaderamente, que es como si fueras tú misma. Escúchalo, ¿no? Es el punto número 1. El punto número 2 de aquí mismo de este versículo es, no hables. Aunque lo que esté diciendo no vaya de acuerdo a lo que tú piensas, no hables. Escucha atentamente. Tal vez puedas tener una libretita e ir apuntando para que cuando te toque hablar, pues respondas esa parte que te quedó duda, ¿verdad? Entonces, no hables.
Número 3, no te enojes. Por el amor de Dios, no te enojes. Y me lo debo de aprender yo en el aspecto de no enojarme, porque ahí ya perdemos y no obramos con justicia, hermanitas. No te enojes. Y vamos a ver el punto cuando ya te toque hablar. ¿Cómo debes de hablar? Bueno, para empezar, como vimos, tienes que ser una mujer que se acerque a Dios y debes de ir con humildad. Fíjate, el punto número 4, que es cuando ya te toque hablar, vamos a Proverbios 11:2, hermanitas, todas. Fíjense, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Aquí donde quiero que te enfoques es en la segunda parte del versículo, ¿no? Mas con los humildes está la sabiduría, ¿no? Esta palabra que vemos de humildad, hermanitas, fíjense, se refiere a un espíritu dócil y humilde que primeramente se dirige a Dios ante todo. Así que si tú vas a hablar con alguien, ahí en silencio, di, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea de acuerdo a ti, Padre, ¿no? O sea, tú di, Señor, he tratado de controlarme, no me he enojado. Permíteme hablar y ahorita vamos a ver de qué manera tienes que hablar, pero ante todo es con humildad. Por eso dice que con los humildes está la sabiduría y esa humildad es total dependencia de Dios, que se dirige a Dios ante todo. Entonces, Señor, me toca hablar. Pon tu palabra en mi boca, Padre. Y para eso, pues, por eso es importante, hermanas, aprender la palabra, ¿no? Tener esa palabra memorizada, meditada, que de nuestra cabecita, de nuestra mente, baje a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a todo, hermana, nuestro ser, para estarlo poniendo en práctica siempre y tenerla fresca esa palabra, ¿no? Que se haga carne así en nuestro corazón, en nuestra vida. Y bueno, pues entonces ya que somos humildes así, ahí vamos, nos toca hablar. Ahora sí, vamos a ir a Colosenses 4:6. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ya vieron, hermanitas? Entonces nosotros siempre tenemos que hablar lo que es sano, apropiado, amable, sensible, con propósito, agradable, edificante, veraz, por supuesto, siempre la verdad, y puede a la otra persona lastimar la verdad, pero vas a tratar de sazonarla así con sal, así como cuando haces la comida y para que no esté insípida, pues le pones salecita para que sepa sabroso, ¿no? Así debes de sazonarla. Dice Efesios 4:29, como para completar esto, hermanitas, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esta palabra corrompida significa descompuesta, podrida. O sea, tú no puedes decirle a alguien algo feo con tal de lastimarlo. Eso sería descompuesto, hermanas, podrido, porque lo va a hacer sentir mal, ¿no? O sea, tú tienes que decir lo que lo edifique, ¿no? Nada de lenguaje sucio de cualquier clase. De hecho, en nuestro vocabulario, hermanas, no debería de salir ninguna palabra así, ¿no? Entonces, estos versículos, hermanitas, es para tenerlos de memoria. Bueno, entonces vamos a retomar un poco y vamos a poner un ejemplo. Imagínate que llega tu esposo, tu casa, tú estás así como de malas, que no deberías, ¿verdad? No deberíamos, hay que orar. Sabemos que hay etapas que estamos más sensibles, hormonales, pero de verdad que el Señor nos ayuda y te empieza a decir algo incorrecto. Oye, ¿por qué no hiciste de comer? La casa está sucia y a lo mejor no sabe que tú te sentías mal. ¿Qué vas a hacer? Como vimos, oír. Vas a escucharlo, no vas a hablar, déjalo que hable, porque tú no sabes tu esposo cómo viene, qué frustración, qué le pasó. Como te dije, no es justificante para nadie,
pero compréndelo, ponte en su papel. Tal vez le pasaron cosas feas. Tú, como mujer sabia, edificas tu hogar, ¿verdad? Entonces, o escuchas, no hables, no te enojes. Así te esté diciendo, mira qué desordenada la casa. No te enojes, no te enojes. Le decía la otra vez a una hermana, de ti depende lo que dejas que te afecte, ¿no? O sea, alguien te puede decir lo peor, pero solo tú das el consentimiento que tanto te afecte o que no te afecte nada. Entonces, si tú sabes que no es cierto, ¿por qué te molestas? ¿No? O sea, nosotras tenemos que tener autocontrol, hermanas, ese dominio propio. Entonces, no dejas que hable. Cuando te toque hablar, ya a lo mejor está enojado y todo, le das de cenar. Mi amor, ¿quieres un café? No, que no quiero. Ok, espera que se baje, que sigue enojado, cuando se van a acostar. O sea, de verdad, la blanda respuesta quita la ira, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sé que no es fácil, hermanas, no te estoy diciendo que es fácil, créeme que no lo es, pero no es imposible cuando estamos con el Señor. Entonces, tranquila, bajamos. Y entonces cuando te toque hablar, oras, como te dije, dependiendo del Señor, un espíritu dulce, el Señor, ayúdame. Tú sabes que no pasó así. Entonces vas a hablar, mi amor, mira, fíjate, quiero decirte que la casa está así porque pasó esto. Discúlpame, no fue mi intención que llegaras y estuviera así. En fin, hermanas, si tú cometiste errores, los aceptas, te humillas, pides perdón. Tal vez no era la forma como tenía que llegar, pero nosotros debemos aprender a humillarnos. Y fíjense, debemos de soportarnos, hermanas. Y esa es una orden de nuestro Dios. Dice en Efesios 4:2, está escribiendo el apóstol Pablo, y dice, desde el 1 vamos a leer, 4:1, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya vieron? Soportando, porque sí tenemos que soportar, hermanas, a los débiles, a los que no tienen control, a los que nos lastiman, ¿no? Vamos a soportarlos y con nuestra actitud, hermanas, con nuestro ejemplo les vamos a ir enseñando. Entonces, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, lo importante es que haya paz y como comencé, hermanas, nuestro hogar debe ser un refugio. O sea, que haya paz, que no les guste estar en casa a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Y bueno, para terminar, hermanitas, vamos a leer el Salmo 16:11. Y yo no sé cuál sea tu situación, hermana, de esos traumas que tengas, que te hagan estar furiosa, triste, angustiada, desesperada. No corras con nadie, no corras con el psicólogo, no te hagas dependiente de nadie porque le da la espalda a Dios, como si Él no fuera suficiente. Y tú nada más observa ahorita el cielo, las nubes, toda la majestad, tu vida, todo lo que te rodea, Él lo creó. Hermana, o sea, el Señor tiene todo el control, tiene todo el poder para hacer lo que quiera, para restaurarte, para cambiar las situaciones. Pero lo más importante es que quiere cambiarte a ti. No le importa cambiar a los demás, le importa cambiarte a ti. O sea, si tú eres cristiana, si no lo eres, acércate al Señor porque Él es el único Salvador. Una personita que me escuchas, pero si tú te dices hija de Dios, tienes que mostrar al Señor Jesús en tu vida. Tú debes de ser un pequeño Cristo, ¿no? Entonces vean, tú debes estar con el Señor. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Puedes tener situaciones que te hagan estar molesta, enfermedad, situaciones con tus hijos difíciles, con tu esposo. El único que te puede dar gozo y paz es Dios. ¿En dónde? En su presencia. Cuando tú estás en ese tiempo de intimidad con Dios, cuando le dices, Señor, aquí estoy, soy de lo peor, o sea, soy lo peor, Señor, o sea, no te he buscado, te he dejado, no te he obedecido, Señor, soy hipócrita porque voy a la iglesia, porque hago esto, hago lo otro, no es verdad, Señor, me he estado engañando, pero aquí estoy nuevamente, Padre, perdóname, ayúdame. Quiero ser como tú, quiero cumplir mi propósito. Y sabes, cuando entras así, en humildad, con un corazón sincero y honesto, no queriéndose hacer la santa, la mejor, la que no ha pecado, porque eso es soberbia. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú entras en humildad, hermanitas, el Señor te abre los brazos, así sus brazos de amor. Y por eso dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque cuando entras a su presencia, hermanas, el Señor te abraza, te da palabra, te da ánimo, toma el control. O sea, te dice, tú haz lo que yo te digo, hija, que yo me voy a encargar. Yo tengo un propósito. Entonces el Señor te da tantas promesas, mi hermanita, que hay delicias, hay plenitud de gozo. O sea, y eso hace que tu hogar sea una maravilla de paz, mis amadas hermanas. Entonces, pues con esto terminamos. Ojalá de verdad que se puedan aprender todos estos versículos que vimos hoy. Apúntenlo y digan, me voy a aprender uno a la semana, aunque sea 2 a la semana. No saben la bendición que es la palabra de Dios y además que es un mandamiento. ¿Sale? Y bueno, que Dios las bendiga a todas. Les mando un gran abrazo. Bendiciones. Bye.